Desde el momento en que abrí los ojos por primera vez en el polvo de la tierra del desierto, supe que mi vida estaría marcada por la lucha y la perseverancia. Soy Josué, hijo de Num, de la tribu de Efraín, y crecí entre las dunas y las rocas, observando cómo mi pueblo, los israelitas, vagaban sin rumbo tras su salida de Egipto. El sol ardiente y la arena abrasadora eran mis compañeros constantes, y aunque la sed y el hambre acechaban, una llama de esperanza siempre iluminaba mi corazón. A lo largo de estos años, he visto a hombres y mujeres caer y levantarse, y he sentido el peso del miedo y la incertidumbre que nos rodeaban. Sin embargo, mi lealtad a Moisés y mi deseo de ver a nuestro pueblo alcanzar la tierra prometida me han mantenido firme. Moisés, el gran líder, era más que un maestro, era un faro en la oscuridad de nuestro éxodo. Recuerdo las noches en que se sentaba alrededor de la fogata, su voz profunda y calmada resonando entre nosotros mientras compartía las palabras del Señor. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10 decía. Esas palabras me infundieron valor, y a menudo me encontraba repitiéndolas en mi mente mientras afilaba mi espada, preparándome para las batallas que nos esperaban. La fe que él proyectaba era contagiosa, y aunque el miedo a lo desconocido a veces me invadía, mi deseo de ser un guerrero valiente y leal me impulsaba a seguir adelante. El desierto no solo forjó mi carácter, sino que también reveló las debilidades de nuestros corazones. Las quejas eran un eco constante entre las tiendas, y el anhelo por las cebollas y los ajos de Egipto a menudo amenazaba con doblegar nuestra voluntad. Sin embargo, en cada batalla, en cada victoria y en cada derrota, comprendí que la verdadera lucha no era solo contra nuestros enemigos, sino también contra nuestras propias dudas y temores. El desafío era mantener la fe en medio de la adversidad, y la presión del futuro incierto pesaba sobre mí como una losa de piedra. Mientras miraba al horizonte, donde las tierras prometidas parecían un espejismo, sentía una mezcla de ansiedad y esperanza. ¿Seríamos capaces de conquistar lo que Dios nos había prometido? Había momentos en que la duda me asaltaba y me preguntaba si era suficiente, pero entonces recordaba las palabras del Señor: «Yo te he llamado por tu nombre, eres mío». Isaías 43:1. Con cada batalla que enfrentaba, cada vez que levantaba mi espada contra el enemigo, me esforzaba por ser el líder que Moisés creía que podía ser, el hombre que guiaría a nuestro pueblo hacia la libertad y la prosperidad. A medida que la historia avanza, un desafío aún mayor se cierne sobre nosotros. La próxima batalla no solo pondrá a prueba nuestras habilidades como guerreros, sino también la fuerza de nuestra fe. Con el futuro en juego, estoy decidido a enfrentar lo que venga, sabiendo que la lucha no es solo por la tierra, sino por la promesa de un nuevo comienzo. ¿Podremos nosotros, el pueblo elegido, mantenernos firmes y cumplir con el propósito que se nos ha encomendado? La respuesta se encuentra en el horizonte, y estoy preparado para descubrirla. La rutina en el campamento de los israelitas era una danza de esfuerzo y esperanza. Cada mañana el sol se alzaba en el horizonte, iluminando las caras cansadas, pero decididas de mi pueblo. Las mujeres se reunían para preparar el maná, el alimento que Dios nos había proporcionado, mientras los hombres entrenaban con espadas y lanzas, manteniéndose listos para cualquier eventualidad. Entre ellos me encontraba yo, esforzándome por ser un líder en la formación, aunque a veces sentía que la inseguridad se apoderaba de mí. Un día, mientras afilaba mi espada, me encontré con Caleb, mi amigo y compañero de batalla. Sus ojos brillaban con determinación, pero había una sombra de preocupación en su rostro. «Josué», comenzó, su voz firme pero con un matiz de duda, «¿realmente crees que podremos conquistar las tierras de Canaán? A veces me asalta el miedo de que no estemos listos». Me detuve y lo miré a los ojos.
Caleb, hemos visto la mano de Dios en nuestra travesía. Nos ha guiado a través del desierto, nos ha alimentado y protegido. Si Él nos ha prometido esta tierra, no podemos dejar que el miedo nos detenga. Pero a medida que hablaba, una parte de mí también temía que nuestras fuerzas pudieran no ser suficientes. Mientras tanto, en el área de las mujeres, escuché las voces de Miriam y su madre que discutían acaloradamente. «No puedo más con este maná», exclamó Miriam, su frustración evidente. «Echo de menos la comida de Egipto, cebollas, ajos, todo lo que teníamos parece un sueño». Su madre, con la sabiduría de años vividos en la adversidad, respondió con calma. «Hija, recuerda que estamos aquí por una promesa. No podemos perder la fe ahora». Sus palabras resonaron en mí y reflexioné sobre las quejas que a menudo surgían en nuestro campamento. Quejarnos no nos traerá más que desánimo, pensé. Pero ¿cómo convencer a mi pueblo de que el sacrificio actual era necesario para alcanzar la gloria futura? Las tensiones comenzaron a crecer. Una noche, mientras nos reuníamos alrededor de la fogata, escuché murmullos entre los guerreros. ¿Y si Moisés no regresa? ¿Y si estamos condenados a vagar por este desierto para siempre? Uno de ellos dijo, y su voz estaba impregnada de desesperación. La atmósfera se tornó pesada y el fuego parpadeante parecía reflejar la angustia en nuestros corazones. «¡Silencio!», grité, sintiendo que debía tomar el control de la situación. No podemos permitir que la desesperanza nos consuma. Recordemos lo que el Señor nos ha dicho. «No temas, porque yo estoy contigo». Isaías 41:10. Debemos mantenernos unidos y confiar. Algunas cabezas asintieron, pero vi en sus ojos que el miedo seguía presente. En ese momento, me di cuenta de que la batalla más difícil no sería contra los cananeos, sino contra la desconfianza que se había arraigado en nuestras almas. Esa noche, mientras me acostaba, no podía evitar pensar en lo que nos esperaba. Las primeras luces del día siguiente traerían consigo la noticia de una nueva escasez de agua. Una preocupación creciente se extendió entre el campamento. La sequía nos había golpeado, y el maná, aunque era un regalo divino, no podía saciar la sed de nuestros cuerpos. La tensión aumentó cuando al día siguiente un grupo de guerreros se acercó a mí con una petición urgente. «Josué, necesitamos actuar. Hay rumores de que algunos comienzan a hablar de regresar a Egipto. La desesperación se está apoderando de muchos. El peso de la responsabilidad me abrumó. ¿Cómo podía mantener la fe y la unidad en un momento como este? Mientras contemplaba el desierto infinito ante mí, sentí que el futuro se oscurecía. Dios ha prometido esta tierra. Murmuré para mí mismo, recordando una y otra vez las promesas de nuestro Creador. Pero, ¿cómo convencer a mi pueblo de que el sacrificio valdría la pena? La lucha que se avecinaba no solo sería física, sino espiritual. La fe de cada uno de nosotros se pondría a prueba, y la decisión que tomáramos en los próximos días podría cambiar el rumbo de nuestra historia. La ansiedad crecía en mí. ¿Seríamos capaces de mantenernos firmes ante la adversidad? ¿O dejaríamos que el miedo nos llevara de regreso a la esclavitud? La respuesta parecía estar más allá de las dunas del desierto, y estaba decidido a encontrarla. La tensión en el campamento comenzó a palpitar con una intensidad que me resultaba difícil ignorar. Las quejas de Miriam estaban resonando en más corazones de lo que había imaginado. Cada vez que un nuevo grupo de guerreros se acercaba, sus rostros mostraban un desánimo que calaba hondo. La escasez de agua se hacía más evidente. El maná, aunque divino, no podía saciar la sed ardiente que nos consumía. Los murmullos se convirtieron en gritos de desesperación, y la idea de regresar a Egipto comenzó a tomar fuerza entre algunos de los nuestros. Un día, mientras me encontraba con Caleb, noté que su mirada buscaba algo más allá de mí, como si contemplara un horizonte donde la esperanza había desaparecido. «Josué», me dijo,
su voz temblando con la carga de sus pensamientos. Si no encontramos agua pronto muchos se rendirán, la fe se está desvaneciendo y la unidad que teníamos se agrieta. Mis manos, que antes eran firmes al empuñar la espada, ahora se sentían pesadas. Un grupo de jóvenes guerreros se acercó a mí, sus rostros marcados por la frustración. «Josué, no podemos seguir así», dijo uno de ellos, su voz atronadora en el silencio que nos rodeaba. «La gente está comenzando a hablar de rebelión. ¿Qué hacemos si Moisés no regresa? ¿Nos quedaremos aquí para morir de sed?» Su desafiante pregunta caló hondo en mí, y entendí que la lealtad de los hombres no era tan firme como creía. La presión aumentaba, y vi cómo el desánimo se transformaba en desconfianza. A medida que los días pasaban, los rumores sobre regresar a Egipto se esparcían como fuego en un campo seco. La fe que una vez nos unió parecía ser ahora una cadena que nos ataba a un destino incierto. Recordé las palabras de Moisés, «Y si no creéis en mí, no me escucharéis». Números 14:11. Sin embargo, ¿cómo podrían creer en mí, un simple hombre, cuando la desesperanza se cernía sobre nosotros como una tormenta inminente? Una noche, mientras las estrellas titilaban en el cielo oscuro, el campamento se llenó de gritos. Había estallado una pelea entre los guerreros y aquellos que habían comenzado a cuestionar nuestra misión. «¡Volveremos a Egipto!», gritó uno de ellos con el rostro enrojecido por la furia. «¿Qué hemos ganado con esta travesía? ¡Nada!». La ira era palpable, y me di cuenta de que mis esfuerzos por mantener la paz estaban siendo arrastrados por la corriente de la desesperación. Me levanté en medio del tumulto, mi corazón latiendo con fuerza. «¡Silencio! ¡Escuchadme!», exclamé, intentando recuperar el control. Pero mis palabras parecieron ser solo un eco en la confusión. La desconfianza se había convertido en un monstruo que devoraba nuestra unidad. Recordé la advertencia de Salomón: «La confianza en el hombre es una trampa». Proverbios 29:25. Había confiado demasiado en la determinación de mi pueblo sin prever que la adversidad podría fracturarnos. Esa noche, mientras intentaba dormir, los ecos de la pelea resonaban en mi mente. La presión de ser un líder se volvía cada vez más abrumadora. Me preguntaba si mis decisiones estaban llevando a mi pueblo a la ruina. Una parte de mí anhelaba la comodidad de Egipto, la seguridad de lo conocido, pero sabía que eso significaba renunciar a la libertad que tanto habíamos anhelado. La mañana siguiente trajo consigo un silencio tenso. La noticia de la pelea se había extendido rápidamente y las miradas de mis compatriotas estaban llenas de juicio y dudas. «¿Qué harás ahora, Josué?», susurraba una voz interna, una sombra constante que me decía que quizás había subestimado la gravedad de la situación. La realidad era que el desierto no solo había puesto a prueba nuestra resistencia física, sino también nuestra fe. Mientras miraba a los rostros de mi gente, me di cuenta de que las decisiones que habíamos tomado hasta ahora estaban a punto de tener repercusiones inesperadas. La lucha no solo sería contra los cananeos, sino también contra la división que amenazaba con consumirnos desde dentro. Cada palabra, cada acción, cada silencio podría ser la chispa que encendiera una rebelión o la luz que nos guiara hacia un futuro prometedor. Con cada día que pasaba, la urgencia de encontrar una solución se volvía más apremiante. El desafío que enfrentábamos no era solo físico, sino que cada uno de nosotros debía lidiar con sus propios demonios internos. La elección estaba clara. Debíamos unirnos y luchar contra el miedo, o permitir que la desesperanza nos arrastrara de regreso a la esclavitud. En ese momento, supe que la próxima decisión que tomáramos podría sellar nuestro destino. La lucha por la fe, la unidad y la libertad estaba a punto de comenzar, y las consecuencias de nuestras acciones resonarían a lo largo de las generaciones. La presión en mi pecho se intensificaba con cada latido,
como si cada uno de ellos resonara con las dudas que me asaltaban. La desconfianza se había infiltrado en nuestros corazones y la lucha por la supervivencia había comenzado a desgastar la fe que un día compartimos. Mientras observaba a los guerreros que alguna vez habían luchado a mi lado, sentía que la desilusión se había convertido en un veneno que corría por nuestras venas. ¿Qué he hecho para que esto suceda?, me preguntaba en silencio. ¿He fallado en guiar a mi pueblo hacia la tierra prometida? Las palabras de Caleb resonaban en mi mente. La fe se está desvaneciendo. Y era cierto. Cada día que pasaba, la idea de regresar a Egipto cobraba más fuerza. Recordé cómo, en momentos de incertidumbre, Dios había hablado a su pueblo. No temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Pero, ¿cómo podía transmitir esa certeza a aquellos que ya no creían en mí, en nosotros? La desesperanza se estaba convirtiendo en un monstruo que devoraba nuestra unidad. El dilema era claro. Debía decidir entre buscar una solución en la que todos confiáramos o arriesgarme a enfrentar la rebelión. Si Moisés no regresa pronto, ¿qué haremos?, se repetía en mi mente. Las miradas de mis compañeros eran un reflejo de su desesperación, y cada vez que me encontraba con ellos, se sentía como si una sombra se cerniera sobre la esperanza. Los guerreros me miraban, esperando respuestas, pero en mi interior solo había un creciente mar de dudas. La noche se deslizó sobre el campamento y el fuego crepitante iluminaba los rostros cansados de mis compatriotas. Mi mente se debatía entre la fe y la razón. ¿Es este el momento de actuar? ¿De arriesgarlo todo por una promesa que parece lejana? Reflexionaba en la penumbra. La idea de liderar a mi pueblo hacia una confrontación, ya sea con los cananeos o con nuestros propios miedos, era aterradora. Sin embargo, sabía que la inacción solo alimentaría la furia que ya comenzaba a arder dentro de nosotros. A medida que la noche avanzaba, tomé la decisión de buscar un consejo. Me dirigí hacia el lugar donde los ancianos se reunían. Su presencia era un recordatorio de la sabiduría acumulada a lo largo de los años. «Hermanos», comencé, mi voz temblando con la carga de la responsabilidad. La situación se está volviendo insostenible. La desconfianza crece entre nosotros y es nuestra tarea unir de nuevo a nuestro pueblo. Las miradas se encontraron, y aunque algunos mostraron resistencia, otros asintieron con la cabeza. La respuesta que recibí fue un torrente de opiniones, cada una más apasionada que la anterior. «Debemos ir a buscar agua», decía uno, mientras que otro insistía en que debíamos esperar a que Moisés regresara. La división se hacía evidente, y cada palabra que se pronunciaba parecía profundizar la grieta que amenazaba con separarnos. «La unidad es nuestra mayor fortaleza», recordé las palabras de Salomón. «Los planes bien elaborados llevan al éxito», Proverbios 21:5. Sin embargo, ¿cómo podría haber un plan si la confianza se desmoronaba ante nuestros ojos? Las discusiones se tornaron acaloradas y en un momento de desesperación, un guerrero se levantó y gritó: «¡Basta! Si no encontramos agua pronto, no habrá más debates. Regresaremos a Egipto». Su grito reverberó en mi mente y su desprecio hacia nuestra misión me golpeó como un puño. La idea de volver a la esclavitud era un pensamiento aterrador, pero la sed y el miedo estaban a punto de ganar la batalla. Me vi obligado a tomar una decisión. «Debemos enviar un grupo a explorar en busca de agua», anuncié con firmeza, intentando aplacar las tensiones, pero en mi interior la voz del miedo seguía resonando. ¿Y si no regresan? ¿Y si se convierten en los traidores que tanto tememos? La angustia de la incertidumbre crecía, y con cada elección que hacía, el peso de la responsabilidad se hacía más pesado. Esa noche, mientras me recostaba en mi toldo, las palabras de Dios resonaban en mi mente. «El que confía en el Señor es como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre». Salmos 125:1.
Sin embargo, me preocupaba que nuestra fe estuviera tan desgastada que ni siquiera un milagro podría restaurar la esperanza que habíamos perdido. La lucha por la fe y la unidad estaba a punto de intensificarse, y las decisiones que tomáramos en los días venideros sellarían nuestro destino. El amanecer trajo consigo un nuevo aire de tensión. Sabía que cada acción, cada palabra, podría ser el catalizador de un cambio o la chispa de una revuelta. La presión, sin embargo, no solo provenía del exterior, sino de la creciente angustia interna que experimentaba. La lucha por la fe y la libertad estaba a punto de llegar a un punto culminante, y con cada decisión el horizonte se oscurecía, mientras las expectativas de mis compañeros aumentaban. La confrontación, ya fuera con nuestros enemigos o con nosotros mismos, estaba a la vuelta de la esquina. El sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte y con su luz, una tensión palpable impregnaba el aire del campamento. Sabía que el grupo que había enviado a buscar agua estaba tardando más de lo esperado. La ansiedad me carcomía, y cada segundo que pasaba parecía un eco de la inminente crisis. La desesperación se había apoderado de la multitud, y los murmullos se convertían rápidamente en gritos de indignación. «¡No podemos seguir así!», se exclamó uno de los guerreros, su voz resonando con una mezcla de miedo y rabia. «Volvamos a Egipto, donde al menos hay agua y comida». Sentí cómo el corazón me latía con fuerza en el pecho, las palabras de aquel hombre golpeando mi mente como una tormenta. ¿Es esto lo que queremos? ¿Regresar a la esclavitud?, grité, intentando recuperar la atención de mis compañeros. Nosotros somos el pueblo elegido y no podemos permitir que el miedo nos conduzca de vuelta a la opresión. Sin embargo, mi voz se perdía entre los gritos de aquellos que ya no veían más salida que la rendición. Un anciano se levantó, su rostro cansado pero decidido. «Si Moisés no regresa pronto, debemos actuar». La desconfianza se ha convertido en un monstruo que devora nuestra unidad, dijo, su tono grave resonando en el silencio que se había creado al instante. Miré a mi alrededor. Las miradas de mis compañeros estaban cargadas de incertidumbre y la rabia comenzaba a tomar forma. ¿Dónde había quedado la fe que habíamos compartido? ¿Acaso el desierto había robado nuestras esperanzas? En ese momento, un guerrero que había estado callado hasta entonces se levantó, su rostro reflejando la furia acumulada. «No podemos esperar más. Voy a buscar agua, aunque sea solo yo», gritó. Su determinación era palpable. Sin embargo, el eco de sus palabras fue como un fuego que avivó las llamas de la discordia. Otros comenzaron a unirse a su causa, y el campamento se convirtió en un hervidero de emociones encontradas. «¡Es un suicidio!», le grité, sintiendo que la desesperación me consumía. «No hay garantía de que regreses. Podemos perder a más hombres». La lucha interna que experimentaba era abrumadora. La imagen de mi pueblo dividido se dibujaba en mi mente, y el temor a la inacción comenzaba a parecer una opción aún más aterradora. De repente, el sonido de pasos apresurados rompió la tensión. El grupo que había enviado para buscar agua regresaba, pero no traía buenas noticias. Un hombre, visiblemente agotado y con el rostro cubierto de polvo, se acercó, la angustia evidente en sus ojos. «Hemos encontrado un pozo, pero está custodiado por los cananeos. Nos atacarán si intentamos acercarnos». El caos estalló. Gritos de pánico y desesperación llenaron el aire, y antes de que pudiera reaccionar, un grupo de guerreros ya se estaba preparando para la confrontación. «Debemos luchar. No podemos darnos por vencidos ante ellos», exclamó uno, mientras otro se preparaba con su espada en mano. Las voces se entrelazaban en un clamor de guerra, y en mi interior la lucha entre el miedo y la fe alcanzaba su clímax. «¡Deteneos!», grité con toda la fuerza que pude reunir. La multitud se volvió hacia mí, y en ese momento comprendí que las palabras eran mi única arma.
La batalla que enfrentamos no es solo contra nuestros enemigos, sino contra el miedo que nos consume. Recordad las palabras de nuestro Dios: no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Si luchamos entre nosotros, seremos derrotados antes de que comience la verdadera batalla. El silencio se extendió por un instante, como si las palabras pudieran calar hondo en sus corazones. Pero la rabia seguía latente y los murmullos comenzaron a resurgir. «No podemos dejar que nos controlen», gritó uno de los guerreros, y en ese momento el campamento se transformó en un campo de batalla verbal donde la fe se enfrentaba a la desesperación. Fue entonces cuando decidí actuar. Si estáis dispuestos a luchar, hagámoslo juntos, pero no lo hagamos por el miedo, sino por la esperanza de un futuro mejor. Unámonos y enfrentemos a los cananeos como un solo pueblo. No seremos divididos por el miedo. El eco de mis palabras resonó en el aire. Algunos comenzaron a asentir, mientras que otros aún luchaban con sus emociones. La decisión estaba en el aire y sabía que el desenlace de esta confrontación podría cambiar el curso de nuestra historia. La tensión se palpaba en cada rincón del campamento y, aunque la batalla aún era inminente, había encendido una chispa de esperanza en algunos corazones. Mientras los guerreros comenzaban a organizarse, sentí un rayo de determinación atravesar mi ser. Si luchamos, que sea por nuestra libertad, por nuestra fe y por nuestro futuro. Porque el que confía en el Señor es como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Salmos 125:1. Con esas palabras resonando en mi mente, me preparé para lo que estaba por venir, consciente de que el destino de nuestro pueblo pendía de un hilo. La lucha estaba a punto de comenzar y nuestra fe tendría que ser nuestra guía en medio de la tormenta. La tensión en el campamento era palpable y mientras los guerreros se organizaban, sentí una mezcla de miedo y determinación. Mis palabras parecían haber calado en algunos corazones, pero el eco de la discordia aún resonaba en otros. Miré a los rostros de mis compañeros. El cansancio, la rabia, la esperanza y la desconfianza se entrelazaban en sus expresiones. Era un reflejo del conflicto interno que cada uno de nosotros enfrentaba. Nos dirigimos hacia el pozo, cada paso resonando con la promesa de un enfrentamiento. Las palabras de Isaías se repetían en mi mente: no temas, porque yo estoy contigo. La fe, ese faro en medio de la tormenta, me guiaba en el camino hacia lo desconocido. Cuando finalmente llegamos al pozo, nos encontramos con un grupo de cananeos, sus rostros duros y decididos, listos para proteger lo que consideraban suyo. El enfrentamiento fue inevitable. La batalla estalló con la furia de un volcán en erupción, y el aire se llenó de gritos, acero y polvo. En medio del caos, luché no solo contra el enemigo físico, sino contra el miedo que amenazaba con devorar nuestra unidad. Recordé las palabras del Salmo 125. El que confía en el Señor es como el monte Sión, que no se mueve. Esa confianza, esa fe inquebrantable se convirtió en mi armadura. A medida que la batalla avanzaba, pude ver cómo algunos guerreros, en lugar de abandonar la lucha, se unían a mí, luchando codo a codo, recordando que no luchábamos solo por nosotros, sino por nuestra libertad y nuestra fe. La unión en medio de la adversidad comenzaba a desbordar el miedo, y con cada golpe, con cada grito de aliento, la esperanza renacía en nuestros corazones. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el clamor de la batalla comenzó a desvanecerse. Los cananeos, sorprendidos por nuestra determinación y unidad, comenzaron a retroceder. La victoria fue nuestra, pero no sin un costo. Miré a mi alrededor y la realidad del sacrificio se hizo evidente. Algunos de nuestros valientes habían caído en la lucha, y el peso de la pérdida se instaló en mi pecho como una losa. Mientras recogíamos lo que quedaba del campamento, sentí que un cambio había ocurrido dentro de mí.
La desesperación que había sentido al comienzo había sido transformada en una fe renovada. Habíamos enfrentado nuestros miedos y juntos habíamos superado no solo a nuestros enemigos, sino a la sombra de la opresión que nos amenazaba. ¿Acaso no es este el propósito de nuestra travesía?, me pregunté mientras miraba a mis compañeros, algunos aún heridos, pero todos con una luz nueva en sus ojos. La experiencia nos había cambiado. Aprendimos que, aunque el camino hacia la libertad estaba plagado de obstáculos, la unidad y la fe podían guiarnos a través de la tempestad. La historia de nuestra lucha se convertiría en una lección para las generaciones venideras, que el verdadero enemigo no era solo el opresor externo, sino también el miedo interno que podía dividirnos. Al final del día, mientras nos reuníamos alrededor del fuego y compartíamos lo que habíamos conseguido, comprendí que este era el inicio de un nuevo capítulo para nosotros. La fe había sido nuestra compañera constante, y aunque el desierto aún se extendía ante nosotros, teníamos la certeza de que no estábamos solos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Con el corazón lleno de esperanza, miré hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de un naranja vibrante. Sabía que el camino sería aún largo y difícil, pero ahora estaba preparado para enfrentarlo. Con mis compañeros a mi lado y la fe como guía, estábamos listos para lo que viniera.